Pues si os parece, vamos a ir a la lectura del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, versículos 32 al 43. Lucas 23, versículo 32 al versículo 43. Dice así la palabra del Señor. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Está aquí la palabra del Señor, que la bendiga en nuestros corazones, y a continuación el pastor Sindulfo nos dirigirá en la meditación de la palabra. Adelante, sí. Hace 2000 años que 3 hombres murieron siendo clavados en 3 cruces. Generalmente fijamos nuestra atención en la cruz del centro, por cuanto es también el centro de la historia de la humanidad. No en vano, cuando hacemos el cómputo del tiempo, decimos tantos años antes de Cristo o tantos años después. Pero cualquier visitante que hubiera llegado aquel día a Jerusalén y le hubiese preguntado por los acontecimientos de aquel día tan memorable, hubiese informado adecuadamente diciendo: yo vi cómo en el monte Calvario crucificaron a 3 hombres. El lugar se conoce como Monte Calvario. La palabra Calvario es latina, de donde también viene nuestra palabra calva. Significa el cráneo o la calavera, y es una traducción directa del hebreo o del arameo Gólgota, y ambas significan el cráneo, la calavera simplemente. ¿Por qué se llamó así? En principio, nos sentimos inclinados a pensar que el monte tiene un promontorio en forma de calavera, así como el monte que domina la ciudad de Alicante nos parece a todos ver la cara de un moro. Sin embargo, esto es apenas posible, ya que se trata únicamente de una pequeña elevación del terreno y una pequeña colina en la llanura, y seguramente no es probable, aunque una reproducción lateral
en el mismo Jerusalén, pretende reproducir la roca como una calavera. Los antiguos eran muy propensos a fantasear y Orígenes dijo que se llamaba así porque nada menos que estaba enterrado allí el cráneo de Adán. San Jerónimo, que era un poquito más realista, dijo, se llama así porque allí están esparcidos los cráneos de todos aquellos que son ajusticiados. Lo más probable, sin embargo, es que el nombre se deba a las rocas peladas que se encontraban sobre esta elevación del terreno. No sabemos la forma que podían tener aquellas cruces. Algunos creen que tenía la forma de un aspa como el signo de multiplicar. Otros piensan que seguramente era como una T, e incluso hay quien cree que era simplemente una estaca. Hay un grupo que hace de esto una enconada controversia un tanto inútil. No sabemos exactamente, hay un consenso general en el cristianismo que se trata de lo que llamamos la cruz latina, que tenemos aquí como un símbolo. Hay una historia relativa al emperador Constantino, el emperador romano, que fue el que proclamó el cristianismo como religión oficial del Estado. Corría el año 312, cuando en una contienda con un enemigo político suyo que quería ser únicamente emperador, dice que tuvo una visión en el cielo de una cruz y una inscripción que decía "In hoc signo vinces", es decir, con este signo vencerás. La leyenda continúa formando un cuento muy bonito, que no cuento porque nunca, mejor dicho, no viene a cuento. Pero lo cierto es que aquella cruz, efectivamente, tenía la forma de la cruz latina ya. Tampoco sabemos quién fue el inventor de esta forma de ejecución. Se extendió primero entre los persas porque pensaban que la tierra era sagrada y si un delincuente moría la contaminaba. De aquí pasó a los cartagineses y de ellos lo tomaron los romanos. De cualquier forma, Josefo, el gran historiador del primer siglo, cuenta que era la muerte más horrible que se podía tener, porque no era una muerte instantánea, sino un tormento persistente que podía durar hasta 7 días. Y los dolores agudos producían unos calambres musculares insoportables. La sed, el efecto de la intemperie, el sol de día, el frío de noche, hacía de aquello un refinado suplicio. Los ajusticiados proferían blasfemias contra todo lo divino y lo humano, y algunas veces la fiebre llegaba a producir en ellos verdaderos ataques de locura. En tales condiciones se levantan 3 cruces sobre el monte Calvario. ¡Qué espectáculo para sacudir los corazones de los hombres! En el centro, el Señor Jesucristo murió porque era el Hijo de Dios.
A cada lado murió un hombre porque era un ladrón. En cierto modo, las tres cruces parecían exactamente iguales. Tres hombres cuyos cuerpos agonizaban colgando de las manos horadadas. Tres hombres rabiando de sed, atormentados por el calor y por el polvo. Tres hombres que participaban de la misma suerte y de la misma tortura. Y sin embargo, ¿qué diferencia hay entre estas tres cruces? Cada una de ellas nos ofrece su propio mensaje. Contemplemos por unos momentos la cruz de la izquierda. Es la cruz de la rebelión. Allí está muriendo un hombre por su propia culpa. Había vivido como un malhechor y como un malhechor, conforme a las leyes de entonces, tenía que morir. Había pasado la vida arrebatando lo que los otros habían ganado con su propio esfuerzo. Terminaría sus días en la misma rebelión contra las leyes de Dios y las de los hombres. Podríamos preguntarnos cuáles habían sido las circunstancias que llevaron a este hombre hasta la cruz. Habría crecido a lo mejor en el seno de una familia piadosa, donde la madre oraba por él para que llegase a ser bueno y en beneficio de la sociedad. Las madres suelen normalmente dar buenos consejos a los hijos, incluso mejores que los padres. O habrían sido las malas compañías las que extraviaron a aquel hombre cuando era muchacho. O quizás se había criado en una familia desestructurada, a lo mejor el padre era un borracho. Es cierto que el hogar tiene una influencia tremenda sobre nosotros en nuestro comportamiento posterior. Todo esto no lo sabemos. El relato sagrado en este lugar se ocupa únicamente del pecado y de sus consecuencias. Se trataba de una vida depravada, envuelta en el crimen y endurecida por el odio. Colgado de una cruz de madera, este hombre sufría el castigo de sus crímenes. Hasta el último momento permaneció incorregible y amargado. Él podía ver al Señor Jesús en la cruz del centro y escuchar su oración de perdón. Y a pesar de todo, hasta el último momento, su corazón no se ablandó. Persistió en su rebelión contra Dios. Y el mayor objeto de su escarnio fue el mismo Señor Jesús. Le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Naturalmente, él no quería morir, pero tenía el propósito de seguir igual. El mensaje de esta cruz es rebelión. En segundo lugar, vamos a considerar aquella cruz que está a la derecha, donde está clavado otro hombre. Él también ha sido un ladrón y sabía que estaba pagando justamente por sus hechos. Pero en el último momento
dirigió sus ojos hacia el Señor Jesucristo y en aquel momento su mente fue iluminada. Quizá por la primera vez en su vida comenzó a ver las cosas en una perspectiva diferente. Ante todo, en la presencia del Redentor moribundo, admitió la justicia de sus sufrimientos y de su muerte. Hablando a su compañero de oficio, le preguntó: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Qué difícil es para un corazón endurecido reconocer los propios pecados. Qué difícil es reconocer: yo tengo la culpa, yo soy pecador. Este hombre moribundo no dirige ninguna pregunta al Señor. Humildemente requirió que tuviera misericordia de él. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Debió ver en el Señor Jesucristo algo que no es de este mundo. Él observó a Jesús cómo era clavado en la cruz, vio cómo brotaba la sangre mientras se oían los martillazos, pero de sus labios no habían salido aquellas expresiones soeces que tenían aquellos que estaban siendo sacrificados. Antes bien, escuchó aquella oración de perdón que penetró dentro de su ser con una nueva emoción. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en respuesta a su humilde petición de fe, el hombre recibió una promesa infinitamente preciosa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Él descubrió que en Cristo había esperanza, que no importaba incluso lo que hubiera hecho. Nos hemos detenido por un momento a considerar lo que podía significar para Cristo en aquellos momentos la conversión del ladrón. Dice la Biblia que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Seguramente hubo una alegría en el corazón del Redentor moribundo, abandonado por sus discípulos, hecho objeto de mofa por los gobernadores, expulsado por los líderes de la Iglesia, escupido por el populacho, el Hijo de Dios colgaba en la cruz, rodeado por una multitud enloquecida que había gritado hacía poco: crucifícale. Y entonces, de pronto, surgió aquel rayo de luz, aquel fogonazo de gloria, cuando un pecador moribundo descubrió su realeza y se acogió a la misericordia divina. El arrepentimiento en los últimos momentos de nuestra existencia no es muy probable. Pero gracias sean dadas a Dios porque nunca es imposible. El arrepentimiento sincero, genuino,
el arrepentimiento profundo. Es muy difícil, incluso en el último momento, pero gracias sean dadas a Dios porque no es imposible. Alguien ha dicho que la Biblia contiene un solo caso de arrepentimiento en el momento de la muerte. Un solo caso para que nadie desespere. Y un solo caso para que nadie se descuide. Un solo caso para que nadie desespere. Y un solo caso para que nadie se descuide. Finalmente, dirijamos nuestra atención a la cruz central, donde el Salvador murió. Esta fue la cruz de la redención. Cuando miramos a esta cruz, nos sentimos avergonzados, ya que nosotros participamos en clavar sus manos y sus pies al madero. En cierto sentido, nosotros también escupimos sobre su rostro y pusimos una corona de espinas sobre su cabeza. Por nuestros pecados fue conducido al Calvario y tuvo que morir. Nosotros también hemos causado dolor. Posiblemente hemos hecho mal a otro, hemos ofendido y hemos hecho llorar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos mostrado impasibles al clamor y a las lágrimas, habiendo contribuido también a contiendas y al dolor de este mundo? Y al contemplar la luz del centro, debiéramos extender nuestra mirada más arriba, hacia Dios. En el Calvario podemos descubrir a Dios, su naturaleza y su propósito de amor. Contempla la cruz y ve que Dios te habla de la forma más sublime y del más excelso púlpito en la persona de Jesús. Quisiera concluir leyendo unas palabras del himno 46. Clavado en cruz, Jesús murió. Por mi maldad, allí sufrió. En mi lugar, Él se encontró. Mi salvación así compró. Y puede ser, sufriste así, Señor Jesús, de amor por mí, no puedo más. Me entrego hoy, sin más tardar.